Ahora, ¿qué nos dice Mateo en su Evangelio, en su capítulo 14, versículos 22-36? Dice Mateo: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Esta es palabra del Señor. Pues aquí estamos en este Evangelio ya muy conocido por todos, que Jesús camina sobre las aguas. Hay una unión entre este Evangelio y el que hemos comentado sobre la multiplicación de los panes. Hay un nexo muy estrecho. ¿Por qué? Mateo quiso algo así como dar un pasito adelante en el camino de la fe. Cuando Jesús multiplicó los panes, todos dijeron: «Es el Mesías». Estos signos son del Mesías. Se esperaba un Mesías libertador, pero un Mesías que iba a hacer muchos signos. No te olvides aquella pregunta que le hicieron a Jesús: ¿qué señal haces? La multiplicación de los panes, narrada por San Juan y narrada por Mateo, van muy de la mano. Allá en San Juan le hacen esta pregunta a Jesús: ¿qué señales haces? ¿Cuáles son para saber que estas son obras de Dios? Aquí dice: esta multiplicación de los panes es la manifestación clara de que soy el Mesías. Pero fíjate que aquí hay otra palabrita. Estas son las palabras teológicas, ¿verdad? Es conveniente que no solo tomemos pues las lecciones del Evangelio como camino de moralidad y de ética, sino que conozcamos más a Jesús. Mateo quiso dar un paso adelante, no solo decirnos que Jesús es el Mesías, porque tuvo la fuerza de la multiplicación de los panes, sino que es verdaderamente Hijo de Dios. Y es lo que sucede aquí cuando Jesús comienza a acercarse a aquella barca zarandeada por las olas. Luego vamos a sacar conclusiones de esto. Y cuando lo ven venir y creen que es un fantasma, Jesús dice: «No teman, soy yo». No te olvides que esta palabra «soy yo» es el nombre de Yahvé, es el nombre que utilizó Dios para revelarse a Moisés. Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Dime cuál es. Yo tengo que dar razón a los israelitas de esta acción que voy a hacer y que tú me mandas. Pero si me preguntan: ¿quién es? ¿Cuál es ese Dios?
No te olvides que en la mentalidad del tiempo, los dioses eran lejanos y cercanos al pueblo. Cada pueblo tenía sus propios dioses y sus propios dioses tenían nombres. Además, los dioses tenían territorios. Así, el Dios de Israel tenía un territorio. El Dios Baal tenía un territorio y cada uno de los pueblos vecinos a Israel tenían sus propios dioses con sus propios territorios y con sus propios nombres. Por eso Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para decirlo a los demás. ¿Cuál es? Respuesta de Dios, yo soy. Aquí Jesús, cuando se acerca, dice, no tengan miedo. Yo soy yo. El soy yo, el yo soy, ¿verdad? Era el nombre de Dios. Entonces pasa todo esto que Pedro dice, manda venir a ti, yo voy, etcétera, etcétera. Pero, última palabra, los discípulos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aquí Mateo quiere decirnos que en el primer milagro de la multiplicación de los panes se le reconoce a Jesús como Mesías, aquel que hace los signos propios del Mesías que se esperaba, del Mesías anunciado por los profetas, de un Mesías que iba a hacer grandes signos. Llegamos a esta segunda parte. Viene este momento inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Este milagro de Jesús que camina sobre el agua. Y al acercarse a aquella barca, zarandeada por el viento, ellos llenos de miedo, gritando, pensando que era un fantasma, etcétera, etcétera, Jesús llega hasta ellos. Está todo el pasaje de Pedro, que lo reta. Si eres tú, a la pregunta o a la afirmación de Jesús, soy yo, Pedro dice, si eres tú, vamos a asegurar que de verdad eres el soy yo, mándame venir a ti, porque si tú eres el verdadero Dios, pues no me dejarás hundir. Dice que las olas se movían fuertemente. Y yo no sé cuántos de ustedes tengan la experiencia de tratar de salir de las olas, que no sabes a dónde vas, no avanzas, todo es muy complicado. Te podría contar una experiencia de este tipo que parece que ya te vas a ahogar porque dices aquí ya no hay salida. Pues en ese momento, allí Pedro, mándame venir a ti, Jesús lo toma de la mano, suben y vamos ahí. Dice que ya que subieron el viento se calmó y los que estaban en la barca, aquí está el mensaje central de Mateo, se postraron ante Jesús. ¿De frente a quién se postraban? Solo de frente a los propios dioses. Por lo tanto, Mateo está diciendo, hemos llegado al punto en que se le reconoce a Jesús como Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Dios con Dios. Aquí estamos que Mateo nos va llevando poco a poco. Marcos nos lo esconde, no se lo digan a nadie. Hace el milagro y no se lo digas a nadie. Hasta que llega un momento en la manifestación completa de Jesús. Aquí Mateo va dando pasitos adelante para decirnos que también nuestro crecimiento en la fe en Cristo como Hijo de Dios, pues no es inmediato. Podemos sentir una iluminación, podemos sentir un fervor espiritual, podemos sentir unas emociones particulares, podemos sentir que nuestra inteligencia se ilumina, pero también nosotros, eso es lo que nos quiere decir Mateo, tenemos un camino de crecimiento. Ver a Cristo en su maravilla de doctrina y luego descubrirle de verdad como el Hijo de Dios. A veces nos detenemos muy poco en estas afirmaciones. Y como quedamos, por supuesto, pues que es Jesús era el Hijo de Dios, es el Dios con nosotros, faltaría más, ¿verdad? Allí está Jesús, qué bueno que es Jesús. Pero corremos el riesgo de hacerlo demasiado lejano, porque no lo entendemos, ¿verdad? O demasiado humano, y entonces nunca han parado las tentaciones en el camino de la vida de fe, de la teología, pues de hacer a Jesús tan cercano, que ahí pues la teología de
de la revolución o de la liberación, así llamada, pues nos pone a un Jesús guerrillero con la ametralladora en la mano, que toma la causa de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Es la tentación de todos los tiempos. Ahora vamos a ver su dimensión de, digamos, aplicación para nuestra vida, porque lo que nos cuenta el Evangelio pues no es simplemente para decirnos, ahí te va una bonita historia. El Evangelio es para nosotros y para que nos ilumine, nos ayude, nos fortalezca en nuestros momentos de dificultad. Lo primero que subraya el Evangelio, Jesús despide a los discípulos y dice, váyanse a la otra orilla. Y aquí los evangelistas y los que comentan el Evangelio nos dicen que Jesús tiene esta técnica y es una técnica que funciona. Hoy también se aplica a los matrimonios. Dice que una buena vida matrimonial pues necesita esos espacios de cercanía y retiro. ¿Por qué? Porque cada uno necesita, así se dice, su propio espacio y tiempo. Y esto pues hay que entenderlo bien, hay que aplicarlo con mucha sabiduría. Pero Jesús dice, discípulos, váyanse, yo voy a orar. Nos llama mucho la atención cómo Jesús nos dice, ahora todos a hacer oración. Es donde Jesús respeta tiempos. No impone a otros, invita a que hagan oración. Hay tiempos en los que oran juntos, pero hay tiempos en los que ora solo Él. Y por eso se retira, váyanse, es necesaria un espacio, un tiempo, unos momentos, una acción muy personal. Yo voy a hacer oración. Jesús, decíamos, es el hombre de la oración. Ora cuando tiene que tomar grandes decisiones, y ahí está la elección de los discípulos. Ora cuando va a iniciar una gran actividad, y ahí están sus 40 días en el desierto. Ora cuando le va bien, cuando todo parece que es una maravilla. Ha multiplicado los panes, dice el evangelista San Juan, lo querían hacer rey, nada menos, y él se retira a hacer oración para que la opinión pública no le toque su interioridad, para que se mantenga sana y limpia su relación con Dios y no sea la opinión de los hombres, el éxito humano, el aplauso de la gente, lo que llamamos opinión pública, de la que tanto dependemos nosotros, de la que tanto estamos preocupados. Jesús, para liberarse de todo eso, dice, voy a hacer oración. Termina allá por las 3 de la mañana, dicen que había una luna muy bonita, eran los tiempos, y que él ve exactamente dónde va la barquilla, pero que está movido el lago, está movido. El mar de Tiberíades es un lago, tiene una forma de arpa, ¿verdad? Ese mar está muy movido y ve que la barquilla por allá se mueve y él va hacia ellos. Y aquí los autores espirituales, pues desde luego nos llevan inmediatamente a la vida de cada uno de nosotros. Estamos en una barca sobre aguas movedizas y aquí están las dos figuras. Jesús está con los pies sobre la tierra, está firme, está en la seguridad, está en la paz. Por lo tanto, Él puede ver desde allá, desde el alto de esa montaña, es la montaña de las bienaventuranzas, porque todo esto está ahí muy cerca, ¿verdad? Ahora los que vengan en peregrinación conmigo, pues vamos a pasar por ahí con la ayuda de Dios. Vamos a ir al lago de la multiplicación de los panes, lugar, y de ahí vamos a subir a las bienaventuranzas. Y vamos a contemplar el lago y vamos a contemplar el sitio donde más o menos Jesús estaba orando, viendo la barca que se hundía, por lo menos que andaba muy zarandeada. Y esa es la figura de la vida de cada uno de nosotros. Vamos en una barca que se mueve por todos sitios, hace agua. Y dice que aquellos discípulos remaban con mucha dificultad. Era de noche. No veían muy clara la ribera del otro lado. Jesús los veía y decide
ir hacia ellos. Y aquí viene pues toda una odisea, Jesús que comienza a caminar sobre el agua, ¿verdad? Aquí hay muchas lecciones sobre esto, muchas interpretaciones, si de verdad Jesús caminaba, si no estaban ellos llenos de miedo, etc. Pero lo que se dice es que gritaban y creían ver un fantasma. Un fantasma. ¿Qué son los fantasmas? Pues los que tenemos tú y yo en nuestra cabeza. Muchísimas personas están llenas de fantasmas, cosas que no existen. Los mismos corajes, resentimientos y todo eso que tenemos contra otras personas, con frecuencia son fantasmas. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas funcionen según nuestro punto de vista, según nuestro modo de ser, de ver, según nuestros propios gustos. Fantasmas, fantasmas. Ellos creían ver un fantasma. Y cuando se acerca a Jesús, la primera palabra que dice, no tengan miedo. Siempre se repite esta palabra, no tengan miedo. Ha quedado en nuestra cultura de este último siglo, cuando el gran San Juan Pablo II, con aquellas hojas que tenía en su mano y le temblaban, no tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Como ya te he contado, yo tuve la gracia de estar ahí detrás de él a 1,5 metros de distancia, porque era monaguillo en ese momento. Yo estaba detrás de la silla donde estaba sentado el Papa. Yo veía cómo le temblaban aquellas hojas en la mano. Se dio cuenta de la reacción que tuvo la gente, una reacción muy positiva, un grande aplauso. Y él no dejaba de repetir, ¿verdad? No tengan miedo, abrid las puertas a Cristo. Pues aquello ha quedado. Viene de aquí esta frase, no tengan miedo. Y añade Jesús, soy yo. Y viene ese diálogo con Pedro, cuando vayas a la Basílica de San Pedro, antes de entrar dentro de la Basílica, allí en el atrio, no externo, sino ya pasada la primera puerta, ¿verdad? Mira hacia arriba y está un bajo relieve de este gran momento, donde se ve a un Pedro medio hundido, a mitad, ¿verdad? Hasta la cintura, y un Jesús sobre las olas, una mano extendida hacia Pedro. Dame la mano. Todos interpretan que mientras Pedro tenía la mirada fija en Jesús, no se hundía. Pero cuando empezó a ver demasiado las olas, entonces empezó a hundirse. Y lo aplican a nuestra vida. Si tenemos la mirada fija en Jesús, las cosas siguen adelante. Aunque el mundo se mueva, las olas suben, bajan, los problemas no dejan de llegar. Pero tenemos la mirada puesta en Jesús y vamos adelante. Cuando Pedro se fijó más en sí mismo, en su pobreza, en su miseria, en el viento, en las olas, en el agua que se movía, entonces empezó a hundirse y empezó a gritar, sálvame, Señor. Y dice el evangelista, inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Inmediatamente, porque el evangelista subraya inmediatamente, porque nos está invitando a cada uno de nosotros a tener esa gran confianza. No es que Dios se haga esperar. Si de verdad lo que pedimos es ser salvados del pecado, ser salvados del vicio, ser salvados eso de alejarnos de Dios, el Señor viene y te sostiene, ¿verdad? El Señor no va a venir inmediatamente con $1.000.000. Sálvame, Señor, porque me falta $1.000.000. No. Incluso si hay alguna enfermedad, si hay algún dolor, el Señor te sostiene. Dice, lo sostuvo. No se acabaron las olas, no se acabó el viento, hasta que subieron a la barca. Pero mientras estaban ahí, había olas y había viento. Quiere decir que los problemas no se acaban, pero estamos sostenidos por la mano de Jesús. Luego suben a la barca y aquí hay toda una serie de interpretaciones. La primera, la barca es la iglesia. Tú subes a la barca de Jesús y en esa barca luego encuentras paz. Cuando estás fuera de la iglesia, cuando estás en pecado, cuando estás fuera de la fe, ¿verdad? Pues estás muy sometido
a las tentaciones, a los enemigos, a hundirte. Pero cuando subes a la barca, cuando ya estás en la iglesia, tienes la seguridad de la doctrina de Cristo, tienes toda la potencia de la Eucaristía, tienes la potencia de los sacramentos, tienes la potencia de las enseñanzas de Cristo que te llegan bien ortodoxamente, diríamos, con la verdad y no cosas alteradas, un poco, no digo inventadas, pero adaptadas según sea el pastor de turno o el gurú que te las interpreta. No, en la iglesia tienes la seguridad de las enseñanzas de Cristo. 2000 años. Y ahí está la Iglesia Católica llevando la fe. Yo les digo, basta que abran los ojos. ¿Dónde están las otras 1001 iglesias del mundo que no tienen una representación? No son vistas como aquellas que son punto fijo. Subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando tú estás en la casa, cuando estás en la iglesia, cuando estás dentro de la barca con Cristo, es calma y serenidad. Échale un vistazo cómo anda tu vida, dónde estás, si de verdad te fías o no de Cristo. Ahí te dejo esta reflexión.